Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. Antes de dar inicio a la clase, los invito a realizar una pequeña activación. Según la escala de Goku, ¿cómo te sientes hoy? Espero que todos se sientan entre un 1 y un 9 para que demos inicio a esta clase. En esta clase estudiaremos los acuerdos de paz, las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, así que comienza a tomar nota. Este contenido pertenece al tema 3 de la lección 5 de tu texto de estudio, correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, el cual puedes encontrar entre la página 102 y 106. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Comenzaremos señalando lo que queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, considerando los acuerdos de las conferencias de paz y la creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales reflejado en la ONU y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero veamos en qué habíamos quedado. ¿Te acuerdas? ¿No? Bueno, yo te lo voy a contar. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo indiscutidos avances en el ámbito de la ciencia. Sin embargo, algunos de estos avances conllevaron trágicas consecuencias, como será el uso de la energía nuclear como bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y por otra parte nos mostró la cara más cruel y despiadada del trato humano a través del Holocausto judío, donde las imágenes no le hacen justicia a las atrocidades cometidas contra otros seres humanos. Ante este panorama, el mundo mirará horrorizado los hechos cometidos durante la guerra y se verá la necesidad de establecer límites inquebrantables. La guerra debe pertenecer al trágico pasado, a la historia, y no debe encontrar cabida en el futuro de la humanidad. Son palabras del Papa Juan Pablo II acerca de los sucesos desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial. El contexto. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los principales líderes del planeta llegaron a un consenso sobre la necesidad de crear un organismo internacional que previniera las futuras guerras entre las naciones. Las grandes potencias europeas, tanto de los aliados como del eje, se encontraban bajo las ruinas de un conflicto que había durado 6 largos años. Se calcula que hubo entre 50 y 70 millones de víctimas, el mayor número de muertos de la historia. Al margen de lo acordado en los tratados de rendición, la toma de Berlín y la derrota de Japón en el Pacífico supusieron un giro rotundo en las relaciones internacionales. A partir de entonces, nada volvería a ser como antes. Con respecto al organismo encargado, ¿sabes cuál fue? ¿Te imaginas? ¿Te suena este símbolo? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Te suena el concepto de Organización Mundial de Naciones Unidas? ¿La ONU? Bueno, ahora te explicaré en qué consiste esto. ¿Cómo se gestaron los derechos humanos? Preocupados por restablecer el orden mundial e interesados en que nada de lo vivido hasta entonces se repitiera, los delegados de 50 países se reunieron en la ciudad de San Francisco, en una conferencia en la que a la postre sería el germen de lo que ahora conocemos como Organización de Naciones Unidas, ONU. Este hecho supuso un gran avance contra la intolerancia y la destrucción. Si tantos líderes estaban de acuerdo en torno a la seguridad mundial, lo siguiente sería avanzar hacia la elaboración de una carta que recogiera los derechos fundamentales. El artículo 68 de la Carta de la ONU dio luz verde a la creación de la Comisión de los Derechos Humanos, un organismo conformado por 18 representantes de los países que habían participado en la conferencia inaugural. La viuda del expresidente Franklin Roosevelt
Eleanor Roosevelt presidió el grupo de 8 miembros a los que se les encargó la redacción del texto definitivo, donde tuvo un especial protagonismo el canadiense John Peter Humphrey. Entre tanto, la revisión quedó a cargo del francés René Cassin. 3 miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De izquierda a derecha, el señor Charles Malik del Líbano, el profesor René Cassin de Francia, Eleanor Roosevelt de Estados Unidos. Entre las principales características de los derechos humanos podemos encontrar que estos son universales, es decir, se extienden a todos los seres humanos sin distinción de ningún tipo, son indivisibles, es decir, son complementarios entre sí y no puede prescindirse de ninguno, pues conforman una totalidad. Son interdependientes, es decir, se encuentran vinculados entre sí. El respeto o la transgresión de alguno de ellos impacta en otros derechos. Son imprescriptibles, es decir, no caducan ni pierden validez. Por eso, los delitos en contra de los derechos humanos no tienen prescripción. Son progresivos, quiere decir que con el tiempo no se pueden reconocer y añadir más derechos. También son inviolables. Ninguna persona o autoridad puede atentar en contra de ellos. Y también son inalienables, es decir, son propios de cada persona, no se puede renunciar a ellos o ser transferidos. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, se reunieron para crear una organización que ayudara a mantener la paz en el mundo. En 1945, a los 2 líderes anteriores se une Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, que junto a 51 estados más, en donde estaba incluida Polonia, cuyo gobierno se encontraba en el exilio, acordaron firmar la Carta de las Naciones Unidas. La ONU es una organización internacional que nace oficialmente el 24 de octubre de 1945 y en la actualidad está compuesta por 193 estados independientes, miembros que son representados por el órgano deliberante denominado Asamblea General. Ellos se reúnen libremente para trabajar en favor de la paz y la seguridad entre los pueblos, contra la pobreza y la injusticia en el mundo. Entre sus principales propósitos encontramos mantener la paz y la seguridad, trabajar sobre situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz, el ajuste o arreglo de controversias por medios pacíficos con los principios DIP y suprimir los actos de agresión u otros quebrantamientos. Segundo propósito, respeto al principio de la igualdad de derechos, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, fomentar medidas para fortalecer la paz y también la libre determinación de los pueblos. Tercer propósito, desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades, asumiendo problemas de carácter cultural y humanitario sin distinción, económicos y sociales y realizar la cooperación internacional. Y el cuarto propósito, servir de centros que armonicen los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos. Divisiones y diferencias en torno a la declaración. Sin embargo, antes de llegar a dicho punto, fue necesario vencer algunos obstáculos ideológicos propios del contexto. El más significativo fue sin duda alguna la división entre los 2 grandes bloques político-económicos que surgieron tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo y el socialismo. La Unión Soviética y sus socios socialistas, apoyados en el modelo de soberanía estatal, creían que el texto debía dar prioridad a los derechos de carácter político y económico, pues consideraban que el hombre era ante todo un ser social. En el polo opuesto se alinearon los países occidentales liderados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, argumentando que debían prevalecer los derechos civiles y políticos y que la carta que se aprobara, justamente por su carácter universal, estaría por encima de la jurisdicción de cada país. Pese al interno debate, finalmente el 10 de diciembre de 1948 se presentó el texto en la sesión de la Organización de las Naciones Unidas, en París, donde recibió 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, entre ellas las de la Unión Soviética. El alcance de la Carta y otros instrumentos. La declaración se convirtió en el principal referente en derechos para todos los países que participaron en su elaboración y los que surgieron a partir de 1948. Fue el primer estándar realmente universal en esta materia. Aún así, para garantizar su aplicación, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU siguió trabajando en las siguientes décadas en nuevos mecanismos y herramientas que apoyaran los principios del texto.
De este modo, la Comisión elaboró otros 2 documentos de suma importancia: el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se convirtieron en leyes de alcance mundial en 1976. Con ellos se cerró el proceso de elaboración. En la actualidad, 193 países en el mundo reconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes internacionales basadas en ella. ¿Cuáles son los órganos de la ONU? La ONU está conformada por 6 distintos órganos: la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría General y el Consejo de Seguridad. Ahora que hemos aprendido acerca de los derechos humanos y de la ONU, vamos manos a la obra. Organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno resaltando las ideas más importantes. Responde un breve formulario sobre la clase y responde las preguntas de la página 106. Leamos el siguiente documento. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre y el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Este texto corresponde a un extracto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación entre los considerandos planteados en el preámbulo y en el contexto en que fueron reconocidos los derechos humanos? Aquí, en el aspecto de considerandos, nos referimos a estos aspectos: considerando que la libertad, considerando que el desconocimiento y considerando también, a eso nos referimos, a esos considerandos. ¿En qué contexto fueron reconocidos los derechos humanos? 2. Dice, ¿qué importancia tiene para la humanidad el reconocimiento de los derechos humanos? ¿Qué importancia crees tú que trae hasta el día de hoy y si sirve como un ejemplo lo que sucedió? ¿Cuáles son los principales éxitos y desafíos en la protección y la promoción de los derechos humanos en Chile, América y el mundo actualmente? Les dejo abiertas las preguntas para que las desarrollen. Una vez que las tengan listas, las adjuntan como su tarea a través de la plataforma. Recuerda seguir cuidándote, manteniendo la distancia de seguridad, evitando tocarse la cara, quedándose en casa, poniéndose la mascarilla, lavándose frecuentemente las manos y comiendo sano. Espero que les haya gustado la clase. Nos despedimos hasta una próxima sesión. Hasta luego, que tengan un muy buen día.